7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. ...1918... Las bombas callaron, pero el mundo no respiró. Europa sangueaba, las coronas caían, y las promesas de paz no eran más que susurro entre ruinas. ¿Qué pasó en esos 21 años de paz? ¿Qué errores alimentaron otras guerras aún más brutal? Esta es la historia del periodo entre guerras. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Que el mundo es una casa gigante, ¿sí? Y de repente todos los vecinos se agarran a sartenazos y a granadas en la sala. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Cuando por fin deciden dejar de romper cosas, el 11 de noviembre de 1918, no es que hicieron las paces y se abrazaron como una limonada. No, simplemente dijeron, pausa, vamos a fingir que todo está bien. Y ahí empezó lo que llamamos el periodo entre guerras. Veamos este caso. O si quieres decirlo de un tono más intelectual, el interbellum. Este periodo duró unos 20 años y piquito. Y aunque parezca poco, fue como una montaña rusa. Primero pura fiesta, luego un bajón tremendo. ¿Has oído eso de que estamos en la era del reggaetón? Bueno, en los años 20 era la era de Charleston, el jazz y la radio. La gente en Estados Unidos y Europa estaban tan feliz de no estar en trincheras que se pusieron a bailar, comprar autos, encender luces eléctricas y escuchar cosas random en la radio tipo, buenas noches, hoy hablaremos de cómo un aparato llamado tostadora cambiará su vida. El petróleo empezó a ser el nuevo oro y la tecnología se disparó. Unas ganas de vivir tremendas. Pero llegó la Gran Depresión. Pero como dicen las abuelas, tanta fiesta no es buena. En 1929, la bolsa de valores, sí, esa cosa de adultos con corbata, se cayó como si hubieran pateado las patas. La gente perdió su trabajo, su casa, hasta el perro. Fue como si el wifi del planeta se apagara de repente. Todo colapsó. De esa desesperación nacieron ideas locas. Algunos dijeron, necesitamos orden, fuerza, un líder fuerte. Y ¡zas! Aparecieron tipos como Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, que no eran precisamente fans del diálogo y de la democracia. Y así sin darnos cuenta, las tensiones, las crisis y los odios no resueltos hicieron que el mundo se calentara otra vez, como una olla a presión. Y esa olla explotó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia y dijo, ¿saben qué? Segunda ronda, muchachos. Y así empezó la Segunda Guerra Mundial. Imagínate esto, termina la Primera Guerra Mundial, todo el mundo está cansado, medio traumado y loco, y con ganas de que nadie vuelva a disparar una bala nunca más. Entonces, se reúnen más de 50 países en un lugar bien fancy, la sala de los espejos del Palacio de Versalles. Sí, el mismo donde si das una vuelta muy rápida, te mareas por tantos reflejos. ¿A qué iban? Pues a firmar la paz. Y ahí aparece, o mejor dicho, nace nuestro protagonista, el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Pero no fue cualquier acuerdo tipo, bueno, amigos otra vez. No, 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 no. Fue más como un Alemania, esto es 100% tu culpa y vas a tener que pagar por todo. Literal,
El tratado decía que Alemania y sus panas, las potencias centrales, eran los únicos responsables de la guerra y que por eso debían desarmarse, adiós tanques o las escobas, entregar territorios como si fueran cartas de Pokémon, pagar una cantidad de dinero tan absurda que ni juntando todas las monedas de debajo del sofá en 100 años alcanzaban. La intención era evitar otra guerra. Spoiler, fallaron. Cuando las armas dijeron nivel Dios. Entre 1919 y 1939, el mundo decía no más guerra, pero por si acaso empezaron a mejorar todo lo que explotaba, disparaba o flotaba armado. ¿Y qué mejoraron? Tanques. Pasaron de lentos a rápidos y letales, ideales para romper líneas enemigas. Aviones. Ya no solo espiaban, ahora bombardeaban y peleaban en el aire. Submarinos. Atacaban desde abajo sin ser vistos, cambiando la guerra naval. Armas químicas, gases venenosos que asustaban más que dañaban y eran difíciles de controlar. Ametralladoras y rifles, más rápidos, más livianos, más mortales. Artillería, cañones con más alcance y poder destructivo. Y las tácticas de las trincheras pasaron a guerras móviles. Tanques avanzaban, aviones atacaban desde el cielo y la radio coordinaba todo. Se usaron búnkeres mejorados y nuevas formas de comunicación para organizar mejor a los ejércitos. Aunque en teoría era un tiempo de paz, todo el mundo se armaba hasta los dientes. ¿Por qué ese día se firmó el Tratado de Versalles? Porque se cumplían justo 5 años del asesinato de Francisco Fernando, el famoso archiduque, cuyo asesinato fue la chispa que incendió la guerra. Cero coincidencias, todo con simbolismo. ¿Y Alemania aceptó? Sí, obligada y de malas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que dijeran, esto no se queda así. Y empezaron a violar el tratado en los años 30, sobre todo cuando llegó Hitler al poder. ¿Y la cuenta? Alemania terminó de pagar las reparaciones económicas en 1983, pero aún debía intereses. Sí, como cuando te olvidas del pago mínimo de la tarjeta. Solo cuando se reunificó Alemania en 1990, empezó la cuenta regresiva de 20 años para pagar esos intereses. Finalmente, liquidaron todo el 3 de octubre del 2010, casi un siglo después. Las negociaciones no fueron rápidas, duraron 6 meses, como cuando un grupo intenta ponerse de acuerdo para un trabajo en grupo, solo que aquí el castigo era para una nación entera, no solo para el que no hizo nada. Y como suele pasar cuando castigas sin enseñar, Alemania no aprendió, solo se enfureció. Esa rabia se fue cocinando a fuego lento hasta que alguien llamado Adolf, sí, ese Adolf, aprovechó el enojo nacional para lanzar su propio caos versión 2.0. El Tratado de Versalles fue como cuando los profes castigan a todo el curso por culpa de uno solo. Solo que esta vez era Alemania, y el castigo duró 100 años. Spoiler, el castigo no funcionó porque a los años hubo segunda parte y no fue precisamente una secuela alegre. Lo voy a matar. Imagínate que el mundo acaba de salir de una pelea gigantesca, la Primera Guerra Mundial. Europa se quedó como después de una fiesta sin control, destruida, con deudas, sin comida y con la gente preguntándose ahora qué rayos hacemos. En Italia, aunque técnicamente ganó, la gente estaba más brava que burro sin mecate, porque la paz de Versalles les dieron menos territorio de lo que esperaban. La economía se fue al piso y había huelgas por todas partes. Entonces, apareció un tipo con cara de pocos amigos y muchas ideas locas, Benito Mussolini, que dijo, yo los haré grandes como el Imperio Romano, pero primero vamos a acabar con los socialistas y los comunistas. Así nació el fascismo, como cuando un profe que quiere que todos hagan lo que él dicen y si no, todos expulsados. Solo que este profe sí tenía ejércitos, uniforme negro y mucha violencia. Mientras tanto, en Rusia estaban en su propia película. Después de que los bolcheviques sacaran al zar del poder con Lenin liderando, empezaron una guerra civil. Para no perderla, se inventaron un sistema llamado comunismo de guerra. Básicamente fue como cuando mamá dice, aquí se hace lo que yo diga, pero a nivel extremo. 0 empresas privadas, todo lo manejaba el Estado. Si cultivabas papa, tenías que dársela toda al gobierno y no podías hacer huelga ni quejarte porque te caía la policía revolucionaria. Spoiler, salió mal. Hubo hambre, revueltas y al final Lenin tuvo que aflojar la cuerda con algo llamado
NEP, Nueva Política Económica. Como quien dice, ok, sí, vendan todas las empanadas si quieren, pero con mi permiso. Y en medio de todo esto, el sistema iba ganando por mayoría en Occidente, era el capitalismo. Ahí la regla era simple. Si tienes plata, produces. Si produces bien, ganas. Si no, pierdes. Y el Estado se quedaba mirando. Este sistema dio paso a las fábricas gigantes, ciudades llenas y, claro, desigualdades. Algunos vivían como reyes y otros comían pan duro. Pero eso sí, la innovación era algo de otro mundo. Tenían fábricas, trenes, inventos y un corre-corre. Pero en 1929, ¡bum! La economía mundial se cayó como un yenga mal puesto y fue la Gran Depresión. Millones sin trabajo, bancos cerrados y con el miedo corriendo como un chisme en el colegio. Esta crisis hizo que las personas miraran con amor o miedo a las propuestas locas de los líderes extremos como Hitler en Alemania o Stalin en la URSS. Pero bien que era esto y la Gran Depresión. Se extendió durante gran parte de la década de 1930 y aunque tuvo su epicentro en Estados Unidos, sus efectos golpearon con fuerza a casi todos los países del mundo. No solo se trató de una caída de la bolsa, sino de un colapso total del sistema económico y financiero internacional, con consecuencias sociales devastadoras, desempleo masivo, quiebras bancarias, pobreza extrema y un cambio profundo en la política y el pensamiento económico. ¿Y cómo empezó? El detonante fue el crack de la Bolsa de los Valores de Nueva York el jueves 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. Ese día los precios de las acciones cayeron de manera repentina y dramática. Millones de personas intentaron vender sus acciones al mismo tiempo, pero no habían compradores y esto desató el gran pánico. Pero el problema no solo fue la bolsa, sino lo que había detrás. Había sobreproducción, consumo de créditos y especulaciones financieras. Entonces, bien, para decirles, así que entre 1918 y 1939 el mundo era un enredo gigante. Algunos querían la orden y el poder, conocido como el fascismo. Otros soñaban con la igualdad a la fuerza, el comunismo. Y otros simplemente querían ganarse la vida y sobrevivir al mercado, o sea, el capitalismo. Y todo este rollo fue cocinando lo que sería el redoble de tambores. La Segunda Guerra Mundial. Porque si algo nos enseña esta historia es que cuando nadie se pone de acuerdo y todos quieren mandar, ¡pum!, se prende el mundo otra vez. Así nació el nazismo, una mezcla tóxica entre el nacionalismo extremo, el racismo disfrazado en la ciencia y odio irracional hacia los judíos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidades y cualquier otro grupo que no encajara con su modelo ideal. El partido nazi ganó poder en 1933 y se convirtió en una dictadura en Alemania. Lo hizo con la propaganda al estilo influencer, pero con una visión oscura, la violencia y eliminando a todos en cualquier oposición. Mientras tanto, usaban símbolos llamativos como la esvástica y uniformes muy coordinados para impresionar y meter odio. Además, revivieron la economía con obras públicas y militarización, lo que les ganó apoyo popular. Pero el corazón del nazismo era puro veneno. Creían que la raza aria era superior y que había que expandir su territorio eliminando a quienes estorbaban. Esto nos lleva al Holocausto, un plan de exterminio masivo que terminó con la vida de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Fue una de las peores tragedias de la raza humana. El nazismo terminó en 1945 cuando Hitler se quitó la vida y Alemania fue derrotada por los aliados. Luego vinieron los juicios de Nuremberg, donde muchos líderes nazis fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Aún así, su ideología no desapareció del todo. Algunos grupos modernos la reciclan bajo otros nombres, pero con el mismo odio absurdo de siempre. Antes de la Primera Guerra Mundial, Europa era como una fiesta exclusiva de imperios grandotes y mandones: el austrohúngaro, el ruso, el alemán, el otomano y, por supuesto, Gran Bretaña. Todos querían más tierras, más poder, más todo, pero la guerra lo cambió todo. Después de 4 años de destrucción brutal, esos imperios se desmoronaron como castillos de arena.
Y cuando se firmó la paz, el mapa quedó irreconocible. Empezaron a aparecer países nuevos por todas partes: Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, como si hubiera sacado tijeras y goma y hubiera rediseñado el continente en clases sociales. Europa, que antes estaba dominado por unos gigantes, ahora era una colcha de retazos de países pequeños, con nuevas fronteras, nuevas banderas y un montón de problemas pendientes. Así que sí, por eso el mapa se ve tan distinto, porque lo viejo se cayó, lo nuevo llegó a la carrera y nadie tenía muy claro cómo organizar ese desorden. Y por concluir, el periodo entre guerras fue una etapa muy inestable y tensa, que a lo lejos de consolidar la paz, preparó más un camino para un conflicto aún mayor, la Segunda Guerra Mundial.